el nombre del Señor. Vamos a buscar, hermanos, en la palabra. Vamos a leer Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo. Vamos a leer todo el capítulo porque es importante. Mi enfoque en el tema de este mensaje va a estar del versículo 1 al 3, pero el salmo es pequeño. Lo leemos en reverencia al Padre, al Hijo y en comunión a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mientras leía en la parte donde dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice la palabra. Cuando usted tenga hambre, busque la palabra del Señor. Ahí está la delicia y ahí nosotros vamos a ser saciados. Puede tomar su asiento. Estaremos hablando en esta hora acerca de los beneficios de meditar en la ley de Jehová. La colección completa de salmos se titula Alabanzas en el texto hebreo. En la Septuaginta, que es la traducción griega, está titulado como Salmos. En el castellano también le llamamos Salmos de acuerdo a la Septuaginta. El verbo griego de donde el sustantivo salmos viene, en esencia denota jalar, tañer, rascar cuerdas, así como vemos a nuestros hermanos con la guitarra. Por tanto, una asociación con acompañamiento musical, nosotros podemos notarlo en los salmos. Son alabanzas al Señor. Y todos sabemos que segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar, es útil para redarguir, y esa escritura realmente que nosotros leímos, siendo inspirada por el Señor, podemos entender que los salmos son un medio donde nosotros podemos alabar al Señor. Quizás no tenemos una voz para cantar, pero podemos leer los salmos en voz alta y ahí estamos alabando al Señor, ahí estamos glorificando al Todopoderoso, ahí no solamente le estamos alabando, adorando al Señor, pero nos estamos nosotros llenando de esa palabra de Dios, porque desde ahí empezamos a meditar la escritura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros desde la perspectiva humana siempre decimos que hay escritores, ¿verdad? En los salmos. ¿Cuántos hemos notado que hay escritores en los salmos? Hay variedad de escritores. Nosotros como seres humanos podemos decir que hay alrededor de 7 escritores en los salmos. Tenemos al rey David, que se dice que escribió aproximadamente 75 salmos de los 150. Cuando yo hacía este estudio dije, qué maravilloso. Escribió la mitad de los salmos. También tenemos nosotros a Coré. Él es una de las personas que escribió 10 salmos. También tenemos a Asaf. Él escribió 12, contribuyó con 12 salmos. Bien, tenemos nosotros personas como Salomón, Moisés, Etán, que escribieron salmos también. No sabemos cuántos específicamente. Y aún tenemos 48 salmos anónimos.
48 salmos que, aunque se cree que algunos de ellos fueron escritos por Esdras, el escritor o el libro, ¿verdad?, que lleva su nombre también, el escribas Esdras, entonces se dice que pudo haber escrito salmos también, pudiera ser, no tenemos la claridad. Por eso los eruditos dejan 48 salmos solamente como anónimos. Entonces, vemos nosotros también en los salmos que ellos se extienden desde alrededor del 1410 antes de Cristo. Ahí empieza. ¿Usted sabe lo que es ir hacia atrás y verificar todos esos años? Después, su tema es tan grande, entonces también vemos nosotros que el exilio, ¿verdad?, cuando era el post-exilio, se terminó de escribir estos salmos. Ahí más o menos en el Salmo 126 nosotros podemos notar que ya estaban ellos en el post-exilio, y ahí se termina de escribir la historia del pueblo judío, porque los salmos, adicional de ser alabanzas y adoración compuesta para el Señor, también nos narran a nosotros la historia de Israel. Amén. ¿Cuánto le hemos leído? Ahí el Salmo 77, Salmo 78 nos da una narrativa de la vivencia del pueblo de Israel. Ahora bien, el Salmo 1, al cual nosotros le dimos lectura, es una introducción. Se dice, ¿verdad? Gente dice que es una introducción a todos los salmos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos notar en este salmo que hay temas totales de la Biblia. Se habla de personas en este salmo, Salmo 1, se habla de caminos y se habla de destinos finales. Abarca lo que abarca la Biblia en ese salmo tan pequeño. Este salmo separa a toda la gente en su categoría espiritual respectiva. Si usted observa y analiza este salmo, puede darse cuenta que hay gente que es separada éticamente del versículo 1 al 4. También se ven retratados los piadosos. ¿Cuáles son las personas piadosas? Los que están buscando el rostro del Señor, los que se acercan al Todopoderoso, los que hacen el bien. Están retratados en este salmo ahí del versículo 1 al 3. También notamos a los impíos en el versículo 4. ¿Cuáles son los impíos? Aquellos que conocen la palabra del Señor, que sabiendo la palabra del Señor se apartan del Señor, que usted se los encuentra en el camino y usted quiere evangelizar a esas personas y siempre le dicen: sí, yo sé, sí, yo conozco, y te salen quizás hasta con más palabra de la que tú has aprendido, porque con ellas se defienden y siguen metidos en el pecado. Esos son los impíos, de acuerdo al versículo 4. También vemos el resultado de toda la gente que es separada judicialmente. Esto es en el juicio que Dios establece. Tanto el juicio de los premios y los galardones, que es lo que nosotros como iglesia de Jesucristo estamos esperando. Pero también habrá un juicio para los impíos y los pecadores. Ahí en el versículo 5-6 nosotros podemos notar lo que tiene relación con este juicio. Vemos también el fracaso de la gente impía. Aunque cuando tratamos de evangelizar a estos impíos, ellos no salen con la palabra y quieren ganarnos a nosotros, pero la palabra nos habla de un fracaso para ellos si no buscan a Dios. Hay fracaso para el impío. Lamentablemente, si no quieren volverse al Señor, ahí en el versículo 5 usted va a notar eso. El fruto de sus estilos de vida se ve ahí también en el versículo 6. Notamos también el reconocimiento de los piadosos en el versículo 1-6, parte A, y la ruina una vez más de los impíos en el mismo versículo 6, parte B. Así que tenemos una gran enseñanza así por encimita de este Salmo 1. Encontramos en este salmo al menos 5 beneficios para meditar en la palabra de Dios. Uno de los beneficios es que vivirás plenamente gozoso. Aleluya. El Salmo 1, versículo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto implica que él busca el consejo de aquella persona que está metida con el Señor, que está conectada con Dios. Busca gente que realmente le pueda edificar, busca gente que construya
vida. Amén. Ese es el bienaventurado. Dice la palabra, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que no se mezcla. No porque no quiere, tal vez no porque no quiera del todo hacerlo, no se mezcla con aquellos que son pecadores, porque ya hablamos que los impíos hasta quieren convencernos a nosotros. Ellos son pecadores, los impíos, viven apartados del Señor. No tenemos que mezclarnos con ellos, a no ser que el Señor nos dé una palabra para llegar donde ellos, porque si no Él nos va a debatir a nosotros, y la palabra no es para contiendas, ni es para discutir. La palabra del Señor hay que respetarla. Amén. Entonces, el bienaventurado, la persona que vivirá plenamente gozosa, no se junta con los pecadores, no se sienta con personas que se están comiendo a los demás o aún a los mismos hermanos de la congregación. Hacemos distinción en ese caso para poder nosotros ir en dirección correcta a lo que el Señor quiere. Es plenamente, la palabra bienaventurado significa afortunado, feliz, dichoso. Dígale al hermano que está a la par, tú eres afortunado de estar aquí en esta tarde. Entonces, al ser afortunados, eres plenamente satisfecho porque puedes gozar de todo lo que tú deseas. ¿Qué dice la palabra? Sino que en la ley de ese bienaventurado, en la ley de Jehová está su delicia. Y en la ley del Señor medita en todo tiempo. Por eso somos bienaventurados, porque no estamos en el chisme, en la contienda, en la disensión, sino que estamos buscando la palabra del Señor, la cual nos edifica, nos levanta, nos construye y nos hace nuevas criaturas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Todo aquel que es bienaventurado vive con un profundo gozo y contentamiento en Dios. ¿Vive usted con un profundo gozo en Dios? ¿Se siente realmente usted afortunado? Amén. Gloria al Señor. Aquí todos podemos decir amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces en momentos difíciles a nosotros se nos olvida que somos bienaventurados? ¿Cuántas veces en momentos duros que se nos presenta en la vida, a nosotros se nos olvida que somos dichosos? A nosotros se nos olvida que vamos a vivir plenamente gozosos. Por un momento, fuera de que nuestra mente esté fuera de meditar en el Señor, caemos en el asunto que estamos viviendo de ese momento y nos sentimos, dicen por ahí, achicopalados, tristes. Amén. Pero cuando viene esa meditación de la palabra, como dice el Salmo 39 en su parte 3, que en la meditación de la palabra se encendió el fuego en el salmista David. Se enciende el fuego, hermanos. El fuego de Dios se enciende cuando tú meditas la palabra del Señor. Gloria a Dios. El ser humano bienaventurado es aquel que evita entonces asociarse con personas que reciben o dan malos consejos. Hay que hacer, en nuestra sección de personas, hermano, es saber hacer una buena elección cuando nosotros necesitamos un consejo. ¿Por qué? Porque estas personas contribuyen al pecado. Y lo que van a hacer es jalarnos a nosotros más bien hacia abajo. Y abajo lo que está es, creemos que es el infierno. Y no queremos ir para allá. Nosotros nos estamos preparando para ir arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Amén. Así que todo aquel que medita en la palabra del Señor mantendrá su vida constantemente feliz. Número 2. Serás vigoroso. ¿Cuántos queremos ser vigorosos? Amén. Los árboles son fuertes y vigorosos, ¿cierto? Amén. Fíjese usted que en la palabra nos dice, ¿verdad? La Escritura compara a todo aquel que medita en la palabra del Señor como un árbol.
Y el árbol es vigoroso. El árbol es fuerte. El árbol tiene una cantidad de raíz impresionante que va a la profundidad de la tierra buscando rocas también para poder enraizar en esas rocas. Note usted entonces que la palabra del Señor le está diciendo a usted y a mí que somos árboles para el Señor, lo cual implica que las raíces nuestras tienen que ser profundas, en lo más profundo de la tierra, y vamos a buscar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, que es la roca que los edificadores, dice la palabra, desecharon. Él fue desechado por los hombres, pero nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Nuestras raíces, hermanos amados, están en Él. Por eso es que usted y yo, como árboles de vida, tenemos nosotros raíces en el Señor, y por eso es que somos vigorosos. No porque vayamos a un gimnasio y estemos levantando pesas. Es bueno, a mí me gusta hacer ejercicio también, pero no es eso lo que nos da a nosotros la fuerza espiritual. Pablo dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha, ¿cierto? Pero el ejercicio en el Espíritu, en el Señor, Él nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. ¿Cuál es el ejercicio que nosotros necesitamos en el Espíritu? Bueno, la meditación es un ejercicio. Poner esa palabra que usted leyó ahí en su mente y estar dándole vuelta y vuelta. Señor, ¿qué quieres decir con esta palabra? ¿Qué puedo aprender con esta palabra? Señor, esta palabra que no comprendo, esta palabra meditar que no comprendo, Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Que profundices en la palabra del Señor, que pienses en la palabra del Señor, que ese pensamiento te va a llevar a ¿qué? A vivir esa palabra, a creer esa palabra, a aplicar esa palabra en tu vida. Amén. 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 Yo tenía un mensaje preparado de hace algunos años y dije cuando lo encontré, no lo tengo aquí ni en la computadora, está en hojas. Entonces dije cuando lo encontré, voy a predicar ese mensaje el día que me toque predicar. Pero aún así siempre le pregunto al Señor qué llevo. Y el jueves el Señor puso, así como yo le digo al Señor, Padre, para saber que tú me estás hablando, trázame la palabra como tú le dijiste a aquellos hombres grandes de la fe, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, como Él le dio a Moisés, cómo le trazó ese tabernáculo, cómo le habló también a Noé para poder saber cómo él tenía que construir el arca. Tenía que haber sido muy específico. Y entonces de repente yo me desperté y llegó el Salmo 1 y llegó con título y con puntos, y yo cogí lo que tenía al lado de mi cama, era mi teléfono, y ahí en las notas anoté lo que tenía, pero aún así yo le decía al Señor, ¿este es el mensaje para el domingo? ¿O será que puedo predicar el otro que yo tengo? Porque era un mensaje bueno. Le voy a decir que era un mensaje bueno, definitivamente. Pero dije, no puedo, yo tengo que preparar este mensaje, porque si llegó a mi mente trazado como se lo pedía el Señor, yo no me voy a hacer la ignorante y hacerlo a un lado y lo preparo para otro día, porque no va a ser igual, no va a tener el mismo efecto. Cuando el Señor nos da la palabra para traérsela al pueblo y nos habla a nosotros, nos impacta con esa palabra, tiene que impactar a alguien en la congregación. Amén. Y esta palabra de ser vigoroso, de que tú serás vigoroso, no es solamente que fuiste ayer vigoroso, que hoy eres vigoroso, sino mañana también serás vigoroso. ¿Por qué? Porque vas a mantenerte meditando en la palabra de Dios. La palabra vigoroso se emplea para dar cuenta de aquello que dispone de vigor, de fuerza. Además, la palabra vigoroso se vincula con conceptos como energético, poderoso. ¿No le parece como que estos términos son los que nosotros escuchamos hoy? Esas bebidas energéticas. Tómate esto para que tú puedas resistir durante todo el día. Esos anuncios que a usted le salen en la televisión o en la misma radio o en el internet, donde usted quiera que los esté viendo, y a usted como que le impactan. Voy a tomarme una de ese mismo, Javier. Yo no me he tomado nunca ninguno. Ese Red Bull, algo así es, ¿no? Nunca me he tomado ninguno, gloria a Dios. Pero dicen que son bebidas energéticas que ayudan. Pero Dios sí le ayuda. Amén. Tómese usted una bebida de meditación
O sea, ya usted no va a estar más sentado, quieto, sin moverse, sin accionar en el pueblo del Señor. Usted va a empezar a trabajar en la obra, porque usted es vigoroso y es activo. Bendito Dios, es robusto. Como quien dice la palabra, como un árbol. Así que la próxima vez que usted salga de este santuario donde nosotros estemos y note un árbol afuera, diga: yo soy mejor que ese árbol que está allá afuera. ¿Y sabe por qué usted es mejor que ese árbol que está allá afuera? Porque nosotros somos construidos por la vida de Cristo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese bien que los árboles juegan un papel sumamente importante. Ellos son vitales para diferentes ecosistemas. La función de un árbol es ofrecer cobijo y producir alimento no solamente para los animales, para las plantas, sino para usted y para mí. Amén. Entonces, también son los que dan utilidad para múltiples materias primas. La madera es sacada de los árboles. La resina también es sacada de los árboles. Así como si fuera poco, nos ayudan a proteger la tierra de la erosión y son uno de los principales productos de oxígeno. Si me puso atención, ya usted sabe lo que le voy a decir. Pero si usted no me puso atención, le voy a decir que usted como árbol de vida, usted como árbol del Señor, está para dar cobijo. Está para abrigar a las personas que no conocen al Señor y aún al mismo pueblo de Dios. Usted está como una materia prima. ¿Sabe usted lo que es una materia prima? Los que trabajan en industria saben que hay diferentes tipos de materiales. Y nosotros, amado hermano, dígale al que está a la par: yo soy materia prima en las manos de Dios. Usted es una persona escogida cuando medita en el Señor, en la ley de la palabra del Señor. Es vigoroso, es fuerte, es una materia prima en las manos del Altísimo. Él puede hacer con usted lo que Él quiera, porque Él se place en tomar su vida y moldearla conforme al propósito eterno que Él tiene para usted. Porque para cada uno hay un propósito eterno. Notemos el Salmo 91:1. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De acuerdo al Salmo 1, nosotros podemos visualizar al Padre Celestial como un árbol, donde nosotros llegamos a estar ahí debajo de Él, en ese abrigo del Señor, a morar en esa sombra del Eterno. Cuando hay problemas, cuando hay necesidades, cuando hay dificultades, siempre andamos buscando como un bracito, como una sombra, ¿verdad? Así es. Pues el Señor es ese abrigo, ese brazo, esa sombra, ese refugio, esa morada donde nosotros podemos estar ahí seguros, confiados en el Señor. Bendito Dios, podemos entonces notar al Padre Celestial ahí abrigándonos a cada uno de nosotros. Así que de manera pues que cada uno de nosotros tenemos esa misma función que Dios nos está mostrando. Él nos abriga, abriguémonos como pueblo del Señor. Él nos protege, protejámonos unos a los otros como pueblo del Señor. Amén. Número 3. Será saciado perpetuamente. Implica que no vamos a tener nada que nos haga falta. Cuando hablamos aquí del árbol, ¿verdad?, que echa raíces profundamente, sabemos que un árbol se sostiene o vive por el agua que se le está dando. Lógicamente hay un fertilizante que se les tiene que poner, algún tipo de alimento que le agregan ahí alrededor del árbol. Pero nosotros, como ese árbol, entonces, quiere decir que seremos saciados, no vamos a tener necesidad de ningún aditivo que se nos ponga, de ningún tipo de alimento contrario a la palabra del Señor, porque vamos a diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Pablo decía que podemos escuchar todas las cosas, pero tenemos que diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Amén. Gloria al Señor. Así que podemos nosotros darnos cuenta que Dios tiene un favor especial con su pueblo, con sus hijos. La palabra de Dios es considerada como agua. El árbol necesita agua para poder vivir. Es lo que más necesita para poder crecer. Gracias.
para poder crecer, para poder vivir, para poder estar sano, lo que más necesita es el agua. El ser humano está hecho más o menos de un 90% de agua también. La necesitamos. Y hermano, al ser la palabra tipo de agua, ¿cómo no meditar en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo no buscar la palabra del Señor? Es bueno que escuchemos predicaciones. Es bueno que escuchemos la palabra de Dios. Yo soy una de las personas que me encanta escuchar la palabra del Señor. Pero es buena leerla. Porque ¿sabe qué he notado en años que tengo yo de decir que me gusta escuchar la palabra? Que cuando la leo es más efectiva para mi vida. Porque la estoy visualizando. Se me está quedando en mi mente. Yo puedo cerrar los ojos y ver aquel versículo que acabo de leer y la estoy memorizando la palabra. Por eso digo que es bueno escucharla. Porque dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra del Señor. No los chismes, sino el oír la palabra del Señor. Entonces es bueno, hermano. Así que la palabra es tipo del agua, la cual en estos árboles que habla la palabra, como tipo de nosotros que estamos aquí reunidos, necesitamos esa agua de la palabra. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Más adelante vemos en este capítulo 15 de Juan que el Señor le hablaba a Pedro, porque Pedro no quería que le lavara los pies. Y el Señor le dijo: si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo al Señor: pues lávame todo, de la cabeza hasta los pies. Báñame completamente, sí. Y el Señor le dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando el Señor estuvo ahí en Juan capítulo 4 versículo 10 con la mujer samaritana, y Él le dijo a ella que le diera de beber, pero ella se sorprendió porque Él era judío. Y no se mezclaban, no se podían estar pidiendo las cosas. Jesucristo le dijo: dame de beber. Si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces la palabra del Señor no está estancada. La palabra del Señor no está en un pozo donde usted puede visualizarla oscura por encima y barro por debajo. La palabra del Señor es cristalina, es pura, es agua viva. Amén. Denle un aplauso al Señor. El creyente tiene una genuina responsabilidad de apropiarse de los recursos de Dios. Si usted y yo no nos apropiamos de los recursos de Dios, es porque no los conocemos. Es porque no estamos meditando en la palabra del Señor. Entonces cuando se nos pide algo no sabemos con qué salir. Porque la palabra también nos dice a nosotros que no nos preocupemos de lo que hemos de decir. El Espíritu Santo va a llenar nuestra boca para poder hablar. Pero si usted no conoce la palabra, ¿con qué se la va a llenar el Espíritu Santo? No hay nada. La palabra de Dios sacia tu sed espiritual y fisiológica. Somos saciados perpetuamente, como cantábamos esa canción: tengo hambre de ti porque me muero, ¿verdad? Porque me debilito. Eso es la palabra del Señor. Si usted tiene hambre, tiene sed, está cansado, está desalentado, no sabe qué hacer, vaya a la palabra. Ella tiene consejo para usted en todo momento. ¿Por qué? Porque ella te va a saciar siempre, perpetuamente. Vivirás satisfecho, saciado. Número 4, serás productivo. ¿Cuántos de nosotros somos productivos? Amén. Gloria a Dios, algunos, porque no todos dijeron amén. Qué bueno que somos sinceros, gloria a Dios. El árbol dará fruto a su tiempo y su hoja no cae. Jeremías 17:8 dice: sino que su hoja estará verde, no dejará de dar fruto. No importa si es primavera o es otoño. Notamos nosotros que en primavera nacen, ¿verdad? Vuelven a florecer los árboles, se ven lozanos, hermosos. Y en el otoño esos árboles se les cae todo y quedan secos. Hermano amado, déjeme decirle que siempre serás productivo. No importa si tú estás en otoño, si estás en invierno, si estás en primavera o estás en verano, tú siempre serás productivo en las manos de Dios. Continúa meditando en la palabra del Eterno. No importa entonces lo que nosotros pasemos,
siempre vamos a estar vigorosos, fuertes, verdes. Las hojas no se van a caer. Gloria a Dios. Dice Mateo 7, del 17 al 20, que el árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede dar malos frutos. No hay manera de que el árbol bueno dé malos frutos. El árbol malo no hay forma de que dé buenos frutos. El bueno no puede dar malos. Viceversa. No hay forma. Pero resulta que nosotros somos conocidos por los frutos que damos. ¿Qué tipo de árbol eres tú? ¿Eres un árbol que da buenos frutos o eres un árbol que está dando malos frutos? El análisis es interno. Gracias a Dios nadie tiene que decir amén. Nadie tiene que decir yo soy tal árbol. Eso es su vida personal y su trato con Dios. Es una llamada solamente a decir yo quiero ser productivo. He estado como un árbol malo queriendo aparentar buenos frutos, como la higuera. Pero de aquí en adelante, yo quiero ser productivo. De aquí en adelante, yo quiero comprometerme con Dios a ser productivo y a empezar a tener un cambio en mi vida y a empezar también a dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a la presencia del Señor. Yo quiero oír el sonido de la trompeta. Y lo van a oír o lo vamos a oír aquellos que estamos viviendo una vida conectada con el Espíritu Santo de Dios. El árbol malo, dice la palabra, será cortado y va a ser echado en el fuego. Se utilizará para encender un fuego. Entonces nosotros seamos productivos en la obra del Señor. Seamos útiles en las manos de Dios. Aquel que medita en la ley, en la palabra de Dios, va a ser productivo todo el tiempo. Fue productivo ayer, es productivo hoy, en este momento, ahora, y mañana va a ser productivo. ¿Por qué? Porque usted no depende de usted mismo. Usted depende de Dios. Y del meditar en la palabra del Señor, que le abre el entendimiento, le aclara las áreas oscuras que están en lo interno de su ser y le ayuda definitivamente a recibir la revelación que el Señor tiene para su vida. Por eso es que somos productivos en Él. Y número 5, serás aprobado por el Padre Celestial. Aprobado. Los que ya pasamos la escuela y el estudio que hicimos, sabemos que necesitábamos estudiar, valga la redundancia, repasar las clases, las enseñanzas que recibíamos para poder tener un grado. Amén. Para poder tener un grado y ser aprobados. Si yo le pregunto en este momento a usted, ¿está usted seguro de ser aprobado por Dios? Gloria a Dios por los que dicen amén. Y los que no dicen amén, hay tiempo. Dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza para hacer ajustes y cambios en nuestra vida. Todo, dice la palabra del Señor en el Salmo 1, ya lo leímos, el árbol plantado junto a corrientes de agua, da fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Vive en constante prosperidad. Amén. Vive en constante prosperidad. Esto no tiene que ver nada con la doctrina que habla de la prosperidad. Esto no tiene que ver nada, hermano, con la prosperidad. Dios le da a cada uno como Él quiere darle. Él es soberano. En la prosperidad, en esa doctrina dice que el cristiano no puede vivir en escasez. El cristiano no puede estar en miseria, pero Cristo no tenía donde recostar la cabeza. Entonces se contradice esa doctrina, porque Cristo dijo que las zorras tenían guaridas y los pájaros o las aves tenían nidos, pero el Hijo de Dios no tenía donde recostar su cabeza. Así que no se preocupe cuánto tiene, si es mucho o es poco. El Señor le dio a uno 10 talentos, a otro 5 talentos y a otro 1. Para ver de qué manera cada uno podía multiplicar lo que tenía. Si usted es una persona que está meditando en la palabra del Señor, en su ley, yo no dudo que usted va a
prosperar grandemente, porque usted sabe cómo en los talentos que el Señor le ha dado, multiplicarlos. Ahora, lamentablemente, aquel que le dio uno, lo escondió, lo enterró, sabía que el Señor era poderoso para multiplicar ese talento, pero le dio miedo. No tengamos miedo por introducirnos en la obra del Señor, en lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Tengamos un compromiso claro y definido con el Señor en lo que hemos de hacer. Ciertamente llegan momentos difíciles a nuestras vidas, donde el enemigo se aprovecha porque abrimos puertas y nos sentimos ambivalentes. Pero qué maravilloso es cuando tenemos la palabra del Señor y ella viene a nuestra mente por la meditación que hemos tenido de ella, y esa palabra vuelve y nos levanta del muladar, como muchas veces ha pasado con otras vidas. Con nosotros también lo ha hecho el Señor. Nos levanta del piso, nos levanta del muladar, nos saca de la condición de miseria humana que estábamos pasando, y nos damos cuenta que al buscar el rostro del Señor somos prosperados en todo lo que nosotros hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra que aviva nuestras vidas siempre va a traer vigor, como lo hacía con David. Por eso notamos el Salmo 39:3, donde dice que él en la meditación se encendió ese fuego interno en él. Y entonces en el versículo 4 él empezó a proferir palabra del Señor. En otras palabras, empezó a profetizar, empezó a dar palabras de gozo, de júbilo, de contentamiento, de alegría. Podía no solamente estar avivado él, pero podía avivar el pueblo que estaba alrededor de él. ¿Cuántos en esta hora quieren ser avivados por el Señor? Bendito sea el Señor. Y concluyo diciendo, en el versículo 1, en el versículo 5 de este Salmo 1, podemos notar una conclusión energética para los impíos. Hermanos amados, los impíos no serán aprobados. Los injustos no serán aprobados, no pasarán el examen. Seamos justos, busquemos el rostro del Señor, busquemos la palabra del Señor, meditemos en la palabra del Señor, confesemos nuestros pecados delante de Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa lo que hayamos hecho, si llegamos arrepentidos delante del Eterno, Él nos va a levantar, Él nos va a perdonar a cada uno de nosotros. Bendito Dios. Sin embargo, hermanos, aquel que medita en la palabra de Dios no es como el impío. No es como el impío, porque como vimos en el punto anterior, seremos aprobados por el Señor. Seremos aprobados. Dígale al hermano que está a la par: yo soy aprobado por Dios. Aunque sea, dígalo por fe. Aunque sea, repítalo otra vez por fe. Bendito Dios. La palabra de Dios te encamina por una senda correcta, porque es la senda que trazó nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Por ese camino angosto que habla la Escritura, por esa puerta pequeña donde el Señor está tocando para poder entrar y morar con cada uno de nosotros. Bendito Dios. Todo creyente que medita en la palabra de Dios disfrutará de beneficios. Número 1, vivirás plenamente gozoso. Aleluya. Número 2, serás vigoroso. Número 3, serás saciado perpetuamente. 4, serás productivo. Y 5, serás aprobado por el Señor. Puesto de pie, perdón. Oh Dios, te adoramos en esta hora, Padre Celestial. Te damos gloria, Señor, y honra, porque tú estás aquí con cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios. Si usted necesita la oración, puede levantar su mano ahí donde usted está. Gloria a Dios. Si usted desea pasar al frente, puede pasar al frente, o hacemos una oración general desde aquí también. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Padre, oramos. Oramos por cada vida que ha levantado su mano porque necesita la oración. Siendo árbol de vida, Padre eterno, muchas veces podemos sentirnos secos, Señor, y estar necesitando ese toque de tu palabra en nuestras vidas.
esa palabra que es agua, Señor eterno, y nos refresca, que nos aparta, Señor, de esos momentos de calor donde no sabemos qué hacer, Padre eterno. Esa palabra, Padre amado, que permite que nuestra hoja no cae, que no se seque, Señor, ese árbol, Padre celestial. Glorifícate, Señor. Tú conoces la necesidad de cada vida que ha levantado su mano. Clamo, Señor, juntamente con este pueblo, por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú penetres de una manera sobrenatural, de una forma única, Señor, con el toque de tu Espíritu Santo, llegando, Señor, a lo profundo del corazón y la mente de cada persona que levantó su mano, Señor. Ahí en la audiencia, Padre Celestial, quizás ahí, Señor eterno, donde nos están mirando, han levantado su mano, han dicho: yo necesito la oración, y oramos por ellos, Señor, para que el fuego de tu Espíritu Santo llegue y traiga vida, Señor, a cada uno de los que nos ven, nos escuchan, y a este pueblo que ha levantado su mano, Señor, para recibir ese toque tuyo, un toque permanente, Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu pueblo reciba vida, que reciba la vida de Cristo en este momento. Ese soplo que tú hiciste allá en Génesis, de acuerdo a tu palabra, hoy se ha recibido en cada vida, Padre Celestial. Y seamos levantados, Padre eterno, como testimonio vivo y santo, agradable y perfecto para ti, Señor. Y notemos, Señor, la diferencia en nosotros. Y cuando la sequedad quiera llegar a nuestra vida, Padre Celestial, busquemos aquel que todavía, Señor, está vigoroso, que nos imparta vida con tu palabra, Señor. Oh Dios amado, que comparta el agua viva de tu palabra con nosotros, Señor eterno, para que nuestras raíces profundicen, Dios eterno, en la roca inconmovible de los siglos. Bendito Dios, declaramos que estamos allí, Señor, echando raíces en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, para gloria de tu nombre y bendición de cada uno de aquellos, Señor, que necesitaban tu favor en este día. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nos despedimos de Facebook Live en este momento, confiando que usted que nos acompañó también esté con nosotros la próxima semana. Estaremos aquí a partir de las 2:30. Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerde que el secreto del buen vivir es obedecer a Jehová.